La biografía del misionero fundador y pionero de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios en el Perú, Luis Francisco Fontes. El 24 de julio del año 1930, en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, nació el misionero y quien en un futuro se constituiría en el fundador y pionero de la Iglesia Asamblea de Dios en el Perú. Fue hijo de don Posidonio Ferreira Fontes y doña Wanda Piñeiro Fontes, quienes desde muy temprana edad lo llevaron a la iglesia para tener un encuentro con el Señor. Es así que a los 6 años de edad experimentó su conversión al Señor, siendo bautizado en agua posteriormente cuando tenía 14 años de edad, un 3 de diciembre del año 1944. Poco tiempo después, en el año 1946, cuando tenía 16 años, sintió el llamado de Dios para la obra misionera. Mientras esta llama ardiente iba creciendo en su corazón, daba testimonio ante su familia y la sociedad, realizando estudios que lo formaron como mecánico de aviones en el año 1950 en la Escuela de Especialistas de Aeronáutica Ipanair de Brasil, y posteriormente en el año 1956 se graduó como técnico de maquinaria IBM. Cuando tenía 21 años, decidió constituir su matrimonio junto a la hermana Silvia da Silva Fontes, un 19 de enero de 1952. Como fruto de esta unión, tuvieron 5 hijos, los cuales fueron Ebenezer, Lamir, Luis Carlos, Elías y David. Además, junto a ellos, tuvieron hijos adoptivos como Yenilda, Raquel y Ociel. En el año 1964 realizó sus estudios de teología en el Instituto Bíblico Pentecostal. Además, desde el año 1945 a 1965, el pastor Fontes fue profesor de la escuela dominical en las Asambleas de Dios de Bom Suceso en la ciudad de San Cristóbal, en el barrio de Madureira y Peña. Posteriormente, en la Iglesia Asamblea de Dios de Madureira, sirvió como obrero auxiliar desde el año 1957 a 1960. Toda esta labor le sirvió para que el 22 de enero de 1966 sea consagrado y ordenado en el ministerio como pastor en la Iglesia Asamblea de Dios del barrio de Peña, lo que acrecentó su deseo por la labor misionera. Cuando tuvo la seguridad de su llamado de Dios por nuestro país y luego de trabajar durante 10 años en la empresa IBM, tuvo que presentar su renuncia para luego ser enviado al Perú e iniciar una obra nueva en nuestro país frente a la necesidad espiritual de aquellos tiempos. Él fue enviado para nuestro país y comenzó su labor ministerial en la ciudad de Arequipa. Fue precisamente en nuestra ciudad que se dio inicio a la Iglesia Asamblea de Dios Brasilera en el año 1969 y permaneciendo como misionero hasta 1972, pero entregando la responsabilidad de conducir la obra de Dios al pastor Santiago Mendoza Luque a partir del año 1971. Durante el tiempo que permaneció en tierras peruanas, fundó las 2 iglesias de la Asamblea de Dios en el Perú, una con sede en la ciudad de Arequipa y la otra en la ciudad de Lima. Cuando retornó a Brasil, continuó trabajando para la obra del Señor en el ministerio de la Asamblea de Dios de Madureira, desempeñándose en 1972 como director del Instituto Bíblico Ebenezer. Posteriormente, se desempeñó como secretario de la Secretaría de Misiones a partir de 1973
y hasta 1975. Luego, en el año 1976, asumió el cargo de tesorero de la Convención Nacional de Ministros hasta el año 1982. Esta ardua labor desempeñada mereció que en el año 1983 fuera transferido para el estado de Rondoña y en la ciudad de Portobelo fundó la Iglesia Asamblea de Dios bajo el ministerio de la Iglesia en Madureira. Y meses después fundó el Instituto Bíblico Pentecostal de Rondoña, de donde salieron muchos misioneros que llegaron a nuestro país. Luego de 5 años de labor misionera, el 19 de enero de 1988 asumió el pastorado del Templo Central de la ciudad de Madureira en Río de Janeiro. En el año 1990, después de dejar el pastorado de la Asamblea de Dios de Madureira y la Convención Nacional, fundó la Iglesia Asamblea de Dios Central de Cascadura en Río de Janeiro. Cabe mencionar que su labor al servicio de Dios también se desempeñó en la Convención General de la Asamblea de Dios en Brasil, siendo miembro del Consejo Fiscal desde 1977 a 1979 y luego de 1981 a 1983. También fue miembro del Consejo de Educación y Cultura Religiosa en los años 1977 a 1979 y de 1979 hasta 1981. Luego, asumió el cargo de tesorero de la Secretaría Nacional de Misiones desde el año 1981 a 1983, para posteriormente ser primer tesorero y quinto secretario de la mesa directiva hasta el año 1987. La vida del misionero Luis Francisco Fontes no solo estuvo dedicada a enseñar en el Instituto Bíblico y a promover la obra misionera entre las asambleas de Dios, sino que además escribió artículos para diferentes periódicos evangélicos, entre ellos Mensajero de Paz, El Sembrador y Juventud en Marcha. También redactó libros sobre importantes materias para la formación de alumnos obreros de cursos teológicos, tales como reglas parlamentarias y administración eclesiástica. El pastor Fontes produjo en 1972 el himnario Melodías de Pentecostés, editado en 1983 por la Casa Publicadora de la Asamblea de Dios, con himnos de arpa cristiana en español. Después de tantos años de dedicación a la obra de Dios, en 1998 sufrió el fallecimiento de su esposa y compañera, nuestra hermana Silvia, compañera de misiones. Para continuar su trabajo ministerial en el año 1999, se casó con la hermana María de Lourdes Araujo Fontes y fruto de su matrimonio tuvo un único hijo de nombre Eliakim. El 22 de diciembre del año 2003, a los 73 años de edad, el misionero Luis Francisco Fontes partió a la presencia de Dios.